El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Sumamente curioso, muy interesante. Juan el Bautista lo presenta. Jesús de Nazaret es todavía desconocido por las multitudes. No se ha manifestado aún, no se ha dado a conocer públicamente. Y es Juan quien lo muestra y lo presenta así. Este es el Cordero de Dios. ¡Ah, caray! ¿Cordero? Para nosotros es algo totalmente ajeno, porque no pertenecemos a ese pueblo ni estamos situados en ese punto de la historia. ¿Qué significaba ser Cordero de Dios? Veamos. Primero, ellos eran esclavos en Egipto, retenidos a la fuerza, prisioneros, cautivos, pero obligados a trabajar, construyendo las ciudades granero de Pitón y Ramsés, en tiempos precisamente del faraón Ramsés II. 1260 años antes de Cristo. Piensa y siente, ponte en ese lugar por un momento. Estás retenido, prisionero en Egipto. No eres libre. Y por otra parte, eres obligado, en contra de tu voluntad, a trabajar y trabajar y trabajar y terminar rendido, extenuado, deshecho, para estarle sirviendo a quien te está esclavizando. Prisionero, desgastando tus fuerzas, pero no en provecho tuyo. Esa era la situación de esas personas, los hebreos, en Egipto. Ellos imploran, piden y suplican a Dios: ayúdanos, mira cómo estamos aquí. Dios, compadecido, escucha sus plegarias. Liderados, encabezados por el caudillo, el cabeza, Moisés,
cruzan las aguas del Mar Rojo, no tranquilamente y serenos, sino perseguidos por el ejército de los egipcios. Finalmente son libres. Este es el punto. Estando en libertad, entonces sí son pueblo. Antes, en la esclavitud, en la prisión, en la mazmorra, en el secuestro, no son más que una bola de esclavos. Pero ya libres, son pueblo. Y pueden elevar sus brazos y cantar, y soñar, y hacer planes, y decidir. Son libres. Entonces, para festejar, la orden que Dios les da es por familia. Sacrifiquen un cordero. Aquí viene el punto. Y cómanlo. ¿Qué es el cordero de Dios? Sacrificarlo, contémplalo crucificado, para comerlo y celebrar. Soy libre, nada me ata, nada me esclaviza. No hay peor esclavitud que el pecado. Medita por un momento, piensa y siente por un momento. Mi pecado en mi carne me retiene, me esclaviza, me hace, el pecado, desgastar mi energía, agotarme, rendirme, extenuarme, y para nada. Se me van los días, las fuerzas, la vida, esclavizado por el pecado. Si no reconozco mi esclavitud del pecado, ¿cómo podría yo implorar, sáname, Señor? Como los hebreos en Egipto, que imploran, suplican y piden, rescátanos, Señor, de nuestra esclavitud. Quien no reconoce su esclavitud, mucho menos podrá experimentar la liberación. No se puede sanar a un enfermo que primero no acepta su enfermedad. Es que es el primer paso y es sumamente decisivo. Me doy cuenta con humildad, con tranquilidad, pero también con valentía, que estoy siendo esclavizado. Si por mi soberbia lo niego, no, yo no tengo nada, yo libre como el viento, hago lo que yo quiero, como yo digo, y cuando yo quiera, soy libre, hago lo que me pegue la gana. Amigo, eso a lo que le llamas la gana es precisamente lo que te esclaviza. Escúchate diciendo, hago lo que me pega la gana. Sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Y por cierto, pega y pega muy fuerte la gana. Te zarandea, te tira, te arrastra, te mata, te esclaviza, te acaba. Sí, tienes razón cuando dices, yo hago lo que me pega la gana. Te pega y te pega fuerte. No se puede ser libre si primero no acepto mi esclavitud. No se puede sanar si primero no acepto mi enfermedad. Él es el Cordero de Dios, que viene a quitar la esclavitud, la enfermedad, la dolencia, y declararte libre, para que tu espíritu pueda elevarse. Así, libre y puro. Así como los hebreos comieron aquel cordero para celebrar su liberación, contentos, cantando, felices,
ocurrió en el año 1260 antes de Cristo, el día 14 del mes Nisan. No lo vamos a explicar en detalle, pero es la primera luna llena de la primavera. Y a partir de entonces, cada año, la primera luna llena de primavera, los judíos así, celebrando la Pascua, la liberación, Jesucristo es crucificado, derrama su preciosísima sangre, entrega su vida como Cordero de Dios. ¿Qué crees? Precisamente también en la primera luna llena de la primavera, cuando él tenía 33 años de edad. Por eso es que nosotros, los cristianos, cada año, la primera luna llena de la primavera, celebramos esa Pascua de liberación de Jesucristo. Me refiero a la Semana Santa, la noche del Sábado Santo, en que cantamos, aplaudimos, gritamos, celebramos la Pascua de Jesucristo. Levanta tus ojos al cielo y toda noche del Sábado Santo coincide con la primera luna llena de primavera. Algunas personas preguntan, ¿por qué la Semana Santa no cae en una fecha fija? ¿Por qué se mueve en el calendario? Porque debe coincidir con la primera luna llena de primavera. Porque así como los judíos sacrificaban un cordero y luego lo comían como familia para celebrar su liberación, ya no somos esclavos, ahora somos libres, somos un pueblo libre, que podemos hacer planes, proyectar ilusiones, trabajar juntos en provecho nuestro, somos libres, alabar y bendecir a Dios. Así como lo hacían hasta hoy en día lo siguen haciendo los judíos, así también tú y yo. Cada año, en la primera luna llena de la primavera, Él es el Cordero de Dios, que se sacrifica por nosotros y lo comemos. Él viene a quitar el pecado del mundo. Aquello que te esclaviza, te retiene, te oprime. ¿Cuánto daño nos causa el pecado? ¿Y cuánto daño causamos a otras personas con el pecado? ¿Sabes? Así como te he explicado el Cordero de Dios, y así como te he explicado la Pascua de liberación del pueblo hebreo, y que Jesucristo es nuestra Pascua y que Él es el Cordero, quiero agregar un segundo punto. Te lo voy a decir muy brevemente. Un cordero. El sacerdote extendía las manos y de una manera simbólica descargaba todos los pecados del pueblo en ese cordero. Y luego, esto que vas a escuchar tal vez no te guste mucho, porque somos seres humanos del siglo XXI y tenemos otra manera de ver a nuestros animalitos. Pasado mañana es día de San Antonio Abad. Hay que amar, querer, cuidar a nuestros animalitos. Ahorita al final daré el aviso, pero te digo, tal vez no te guste esto que vas a escuchar, pero el sacerdote judío extendía las manos, de una manera simbólica descargaba todos los pecados del pueblo en el animalito y lo lanzaban a las afueras, al desierto, a que muriera el animalito.
¿Pero por qué? Porque se creía que ese corderito llevaba todos los pecados del pueblo. Y el pobre animal, sin tenerla ni de verla, moría. Para que al morir ese corderito murieran todos los pecados del pueblo. Así se creía. Esa es la fiesta de Yom Kippur de los judíos, hasta hoy en día. Bueno, Él es el Cordero de Dios que ha cargado sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Al morir Jesucristo crucificado, ha dado muerte a nuestro pecado, porque Él es el Cordero de Dios, inocente, sin deberla ni tenerla. ¿Él qué culpa tiene? Ninguna. Te lo estoy platicando porque así el corderito que lanzaban allá a las afueras, al desierto, a que muriera, el pobre animalito, pero qué culpa tenía. Cuando decimos, o cuando Juan el Bautista este domingo nos dice que Él es el Cordero de Dios, igual, no tiene ninguna culpa. Él es el único santo. Él es el único bueno, el único inocente. Escucha esto, pero escúchalo con el corazón abierto. Él ha querido tomar tu pecado, tus culpas, tus ofensas. Te lo digo a ti, me lo digo a mí. ¿No crees tú que yo me coloco en un lugar privilegiado? No, pues, junto contigo, Él ha tomado tu pecado, tus culpas, tus faltas cometidas a Dios, creador de todo cuanto existe. Él toma ese pecado, esa culpa, para que tú no recibas ningún castigo. Él es nuestra paz, porque al morir crucificado nos ha puesto en paz con Dios. Como te dije hace rato, a menos de que tú te laves las manos y digas, pecados, que digamos, pecados, yo no tengo. Bueno, ¿cómo se puede sanar a un enfermo que no acepta su enfermedad? Primero tengo que aceptarlo, porque es mi soberbia la que me vence, es mi orgullo el que me domina. Yo no tengo muchos pecados que digamos. ¿En serio? Oye, pásanos la receta, ¿no? Escribe un librito y pues dinos cómo le haces. Pero la verdad no es más que soberbia y orgullo, porque si con humildad procedes, aceptarás y te darás cuenta: tengo 1000 faltas ante mi Padre Dios. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios, ha querido tomar sobre su espalda mis culpas para que yo no reciba castigo alguno y pueda estar yo en paz con mi Padre Dios. Él es el Cordero de Dios. Número 3 que te quiero platicar. Bueno, te he platicado número 1. Eran esclavos en Egipto y celebran su libertad, no más esclavitud, sacrificando un cordero y lo comían. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo aquí en la Santa Misa? Mírate, como familia, en torno a la mesa, sacrificamos el cordero y lo comemos. Y te he platicado, número 2, de este cordero, que por cierto de ahí viene esa palabrita, ¿no? Un chivo expiatorio. ¿Qué es expiar? Pues quitar, desmanchar, lavar, retirar, eso es expiar. Entonces decimos un chivo expiatorio, refiriéndonos a una persona que no tiene ninguna culpa de nada. No tiene ninguna culpa de nada, pero le han echado la culpa a él, con tal de salir al paso. Eso es un chivo expiatorio. ¿De dónde viene esa expresión de un chivo expiatorio? De esto que te acabo de platicar. Muy bien. Pero número 3 y último. ¿Tú recuerdas
te he platicado de la enfermedad tan fea de la lepra, manchas blancas en la piel, y va evolucionando, y entonces el cuerpo, hoy en día hay cura, se puede hacer frente a esta enfermedad, pero hace 2000 años no tenían ni la más remota idea de cómo hacerle frente. El cuerpo, ¿cómo te lo explico? Se iba pudriendo, agrietando, y las extremidades, como el lóbulo de la oreja, la punta de la nariz, las extremidades de los dedos, se iban pudriendo, desprendiendo en pedacitos muy pequeños, sumamente contagiosa. Le pedían a la persona enferma de lepra fuera del pueblo, porque si no nos contagias a todos. Ahora con el COVID hemos visto esa realidad. En los inicios, en el 2020, el enfermo de COVID, enciérrese en el cuarto, totalmente aislado, y déjele la comida ahí en la puerta y quítese de allí. Y la ropa que le vaya a lavar, pues lávela totalmente aparte, y aguas porque se contagia. Bueno, una vaga idea para que te des de lo que era la lepra hace 2000 años. Sumamente contagiosa. Entonces, como no se tenía la más mínima idea de cómo hacerle frente, fuera del pueblo, hasta que Dios te recoja de este mundo, solo, allá, apartado. Jamás podrías volver a abrazar a tus hijos, jamás podrías regresar a tu trabajo, a tu vida social, estar integrado en la asamblea de oración, nada, perdías a tu pueblo, a tu familia. El enfermo de lepra era una cosa por demás horrible. Sin embargo, se daban casos, escucha esto, en los cuales el enfermo de lepra, hediondo, pestilente, como un cadáver, por ciertas circunstancias inexplicables para ellos, llegaba a sanar. Entonces, ¿qué sucedía con una persona que se le quitaba la lepra? De una manera inexplicable para ellos. No podrías integrarte al pueblo, a tu familia, así de, con permiso, ya llegué, ya se me quitó la lepra. No, tenían que ir a la aduana, por decirlo de alguna manera. ¿Quién era la aduana y le revisaba para ver si podía integrarse al pueblo? El sacerdote. El sacerdote lo inspeccionaba, lo revisaba, lo veía, lo auscultaba, y el sacerdote daba el visto bueno, palomita verde. ¿Está bien? Ya no tiene lepra. Y entonces hacían un rito para reintegrarse. Primero, antes de decirte de ese rito, el leproso es la imagen de la persona que consiente, que acepta permanentemente vivir en una situación de pecado. El leproso, con el cuerpo agrietado, como un cadáver, que solamente voltear a mirarlo, y que es una hediondez, una pestilencia, es la imagen de la persona que ha aceptado permanentemente vivir una situación de pecado. Porque dice, no se puede, ya lo intenté, no vale la pena, ¿para qué? Además así estoy bien, siempre he sido así, taca, lero, lero, y se estaciona en esa situación. La hediondez del alma, por más perfumes caros que te embarres, no se quita. Lo horrible del cuerpo pudriéndose, por más que me ponga ropas de marca, o maquillajes, o perfumes, la situación de lepra del alma no se puede disimular. Cuando la persona que
estaba sanada de la lepra. El sacerdote entonces, para reintegrarlo al pueblo, a la comunidad, fíjate lo que hacía. Escucha. Sacrificaban a un corderito y con la sangre del corderito el sacerdote le pasaba la mano por todo el cuerpo. La sangre del cordero es para declarar: estás limpio, estás sanado. Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Implorar: con tu preciosísima sangre, Señor, purifícame, límpiame, sáname. Y perdón que lo diga por tercera ocasión, no se puede sanar a quien primero no acepta su enfermedad. ¿Cómo se le puede ayudar a un hermanito que está atrapado por el alcoholismo si vive negándolo? Claro, puedo hacer un juramento: juro no tomar alcohol 6 meses o 2 años. ¿Y qué va a pasar cuando termine ese tiempo? ¿Se infla la soberbia? ¿Qué hubo? ¿Qué te dije? Cuando yo digo que dejo de tomar, ¿qué tal? No tengo problema. No más tarde que yo diga: con permiso, ahorita vengo, chupando que es gerundio. Y las que siguen, por los 6 meses o por los 2 años que me aguanté, pues ahora vénganos tu reino. ¿Cómo se puede ayudar a una persona en su alcoholismo si primero no acepta su alcoholismo? Tengo un problema en mi manera de consumir alcohol. No puedo frenarme, no puedo retenerme y ya se me fue de las manos esto. El paso número 1 para sanar de una enfermedad es aceptar que estoy enfermo. ¿No te ha tocado ver personas que les dice el médico: aguas, usted tiene diabetes? ¿A qué diabetes? Ni que 8 cuartos. En los primeros pasos de la diabetes ni se siente nada. Y la persona lo niega. No es cierto, hombre. O bien, ya se le empiezan a manifestar ciertos síntomas de la diabetes, pero de algo se ha de morir uno. ¿Qué tanto es tantito, hombre? ¿Cómo se puede ayudar a una persona en su enfermedad si primero no acepta su enfermedad? 3 puntos hemos mirado del Cordero de Dios. 1. Éramos esclavos en Egipto, retenidos, presos, pero ahora somos un pueblo libre. Festejemos, gocemos, sacrifiquemos un cordero y comámoslo, pues somos un pueblo libre. ¿Cómo puedo yo declarar mi libertad? ¿Cómo puedo pedirle a Dios mi libertad si no acepto que estoy esclavizado? ¿Qué te esclaviza? ¿Qué te retiene? ¿Qué es lo que te amarra y tanto trabajo te cuesta y no puedes salir de tu Egipto? Hay que aceptarlo y reconocerlo e implorar la liberación. Y Él, Jesucristo el Señor, es el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. Y número 2, el sacerdote simbólicamente descargaba todos los pecados del pueblo sobre ese corderito y luego moría en el desierto. Jesucristo ha querido cargar sobre su espalda tus pecados para que tú no recibieras castigo, ajuste de cuentas y estuvieras en paz con el Padre Dios. Tanto así te ama Jesucristo el Señor. Él es el Cordero que sin deberla ni tenerla, inocente, puro, limpio, santo, quiso cargar con tus pecados, con mis pecados. Él es el Cordero de Dios. Y número 3,
su sangre preciosísima declara: estoy limpio de mi lepra. Si tan solo pudiéramos mirar en un espejo nuestra alma, ¿cuál es el estado de mi alma? ¿Qué estado guarda mi alma? Si lo pudiéramos mirar en el espejo por un segundo, ya no digamos más, quedaríamos horrorizados de la lepra en nuestra alma. Jesucristo, Cordero de Dios, con tu preciosísima sangre, purifícame, límpiame, lávame de mi lepra. Él es el Cordero de Dios. Muy queridos hermanos, reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados. No le llames pecado a lo que yo decido que es y que no es. Eso es soberbia y es orgullo. Y tú te eriges como Dios. Y tú dices que es y que no es pecado. Es pura soberbia. Acepta, reconoce la enfermedad e imploremos la libertad, la sanación, que quite de nosotros el pecado y que seamos libres. Te invito a que alabemos, bendigamos, demos gracias, glorifiquemos al Cordero de Dios que quita en tiempo presente. No dice que quitó en el pasado, no dice que quitará en el futuro, no. Permanentemente quita el pecado. Permanentemente, ayer, hoy y siempre, en tiempo presente, Él quita el pecado del mundo. A quien reconoce su pecado, a quien acepta su enfermedad. Acerquémonos al Cordero, que quedaremos sanados para que nuestro espíritu pueda elevarse libre y puro a la presencia divina. Que así sea. Con devoción, continúen sentados. Te invito a entrar en diálogo íntimo con el Señor Dios.